à travers le Guayra. À Paraguari, le soleil d'hiver se lève tard, à 10 heures. On bifurque enfin à gauche vers le Guayra, après l'interminable traversée faubourg misérable d'Asunción. On s'arrête pour fixer l'instant. La route, inconnue, s'ouvre. Il y a dans la lumière matinale une rupture de l'espace-temps. Nous sommes dans l'Aimoité, au-delà de nos limites. Nous voyageons à travers un livre, Fils d'homme, d'Augusto Ravastos. Périple livresque qui doit nous mener de Sapucaï à Iturbe, en passant par Itapi. Sur la route de Sapucaï, les nefs enfouent nous saluent. Goguenard, les tertres de l'Alto Guayra ont un air de Mato Grosso. Fue entonces cuando el comando de Paraguarí lanzó la locomotora llena de bombas al encuentro del convoy rebelde. El choque no se produjo en pleno campo como lo habían previsto los autores de la contramaniobra. La huida del maquinista los instruyó. El telegrafista, convertido en jefe político y delegado de gobierno por su heroica acción de contribuir a defender el orden y las autoridades constituidas, solía repetir a menudo con énfasis los considerandos del decreto de su nombramiento. Presidió los últimos fusilamientos, el restablecimiento de la tranquilidad pública y luego, al cabo de los años, las obras de reconstrucción del pueblo de Sapucaí. Yo soy lingüista, trabajé por Bernard Darboux, que es segundo de Bernard Coutier, francés. Claro. Y hasta ahora trabajaba en las influencias del quichua en el habla de Santiago. La lingüística a mí me interesa mucho, no como especialista, sino como un testimonio también muy profundo de la antropológico, ¿no? Claro, porque ese país es un país, digamos, desequilibrado desde el punto de vista idiomático del bilingüismo, ¿no? Porque el guaraní sigue siendo la lengua popular y nacional, digamos, ¿no? Y hay una permanente colisión entre el español y el guaraní. En Sapucaí, ¿qué pasó en 1912? ¿Pasó de verdad la explosión del tren? No, eso es ficcional. Ficcional. Bueno, ahora quedó mejor, porque les preguntábamos y no entendían. No sabía nada. Yo les preguntaba, pero ¿dónde está el socavón? Y no me entendían. Lo que hicimos es tratar de desilvanar lo real y lo ficticio, porque yo, siendo francés, no podía saber si de verdad hubo un levantamiento agrario. Sí. Pero hay una base, usted se basa en algo, hubo levantamientos agrarios, pero en Sapucaí precisamente no. ¿Eso es? Sí, pasa eso, que yo tengo poca imaginación como novelista. Me parece. Y entonces recurro mucho a todos los temas que yo toco en estos libros de ficción, sobre todo, son sacados de la realidad, de hechos que han ocurrido, de personajes que yo conocí, incluso en mi infancia. Después, en general, decía yo, no se trata de escribir un árbol o un paisaje, hay que tratar de dar todo eso a través del movimiento humano, tanto social como de conocimiento, ¿no? Porque usted habrá notado que hay una gran diferencia cultural entre el Paraguay y los otros países, ¿no? Primero por la situación material, geográfica de un país cerrado, ¿no? Completamente cerrado sobre una isla. Por eso yo le he dado el nombre de isla sin mar. Claro. Isla de tierra sin mar, ¿no? Bueno, Sapucaí pues significa grito. Sapucaí es grito en guaraní. Sí. Entonces, usted eligió a propósito este topónimo para crear el escenario del levantamiento agrario y de la explosión, porque coincide el grito con la explosión. ¿Es coincidencia? No, es coincidencia, porque yo no pensé en eso inicialmente, ¿no? Es decir, yo trabajé siempre sobre el área de lo que en aquel tiempo era la vía férrea, de Encarnación a Asunción, ¿no? Esa era la zona que yo mejor conocía porque iba y venía a Asunción para la escuela, para el colegio y todo eso, ¿no? Entonces el tren, por ejemplo, es un mito de mi infancia, ¿no?
fue a trabajar en el ingenio de azúcar de Iturbe. Y me habrían llevado a mí de apenas 2 años. De manera que yo prácticamente digo que para mí, materialmente, yo nací en Iturbe, ¿no? Claro. El pueblito de... Sí, se nota en contravida, usted sí, está impregnado de Iturbe, ¿no? Sí, sí. Y era un niño solitario que incluso no tuve la ventaja de comunicarme con la gente campesina, ¿no? Yo los veía siempre como una especie de pueblo muy extraño, muy... Pero claro, poco a poco fui entrando, pero en los primeros años de mi infancia, hasta los 8 o 10 años, me sentía en un pueblo extraño, ¿no? Porque había que hablar guaraní y mis padres, sobre todo mi padre, que era muy conservador en ese aspecto, no le gustaba mucho el guaraní porque decía que era una lengua de plebeyos, ¿no? Y tenía prohibido hablar el guaraní. De modo que para mí la conquista del guaraní fue la conquista de un fruto prohibido, ¿no? Claro. Y me gustaba mucho por la sonoridad, la eufonía de la lengua, ¿no? Y sobre todo esa especie de comunión profunda entre la palabra y la realidad. Hay cosas de la realidad paraguaya que solamente se pueden expresar bien en guaraní. Bueno, a Iturbe, por ejemplo, y a Villarrica misma, vinieron extranjeros, por supuesto, ¿no? Sobre todo para la cuestión del ingenio de azúcar. Mi madre, por ejemplo, era la que atendía la comida y el cuidado de los técnicos extranjeros que estaban ahí. Y yo viví en un mundo un poco raro, de gente extraña y de gente mía, de gente paraguaya, digamos, también más extraña todavía que los extranjeros. Porque estaba en una tierra de nadie, prohibido de tomar contacto con... Y hubo muchas mezclas a nivel genético, porque muchos chicos rubios. Sí, vinieron, como digo, otros técnicos después que fueron formando sus propias familias. De todas maneras es un pueblo que no prosperó, pese a la industria del azúcar, ¿no? De la caña dulce. Yo recuerdo también con mucha felicidad mi tiempo de infancia yo en realidad, como suelo decir, nací 2 veces. Una acá, yo nací en Asunción, pero de muy corta edad me llevaron a Iturbe. Y ese fue para mí mi verdadero nacimiento, porque yo crecí un poco en medio de la mitología local, de los usos y costumbres populares, pero como digo, como cosa prohibida, porque mi padre no era nada partidario de esos elementos de cultura baja, como llamaba él. Él había sido seminarista y tenía una cultura clásica. Yo creo que, por ejemplo, en esa zona y probablemente en Paraguay, hay libros que yo leí por primera vez, que el Quijote, por ejemplo, ¿no? Y después tuve otra fuente también de alimento cultural, que era el de un tío mío, obispo. Y uno no puede evitar trabajar con materiales de su propia experiencia, ¿no? Pero yo puedo decir que fui un chico feliz en medio de la pobreza, de la miseria general, y fui feliz porque me identifiqué bastante con la naturaleza, sobre todo. Yo tenía mi propio botecito, una canoa, en la que yo recorría el Tibicuarí, y fue para mí la época más linda de mi vida, ¿no? En que tomé contacto con la gente totalmente inculta y letrada, ¿no? Yo recuerdo que después de años hice una visita a Iturbe y recorrí un poco aquellos lugares que yo había también recorrido en mi infancia, ¿no? En el lugar donde estaba nuestra casa, sobre la barranca del río, se edificó ahora un gran depósito para las bolsas de azúcar.
Se perdió también uno de los mitos de mi infancia, que era el portón verde. El famoso portón verde Contaví, que era para mí también un elemento mítico, porque ahí era la división entre lo permitido y lo prohibido. Del otro lado del portón verde estaba el pecado, la culpa, el peligro, ¿no? Y yo llegué a establecer una comunicación como después pude ver en libros de antropología y demás, la comunicación del ser humano con los objetos que están en continua comunicación con el ser humano. ¿Pero de verdad su padre lo castigó atándolo al portón una vez? No, él lo que hizo sí es castigarme con el castigo típico de allá, que era ponerlo de rodillas sobre piedritas o maíz. Ese era el castigo principal. El portón estaba, más vale, atado con una cadena y un candado para que no. Y por eso es que para mí empezó un diálogo también ficticio con el portón, y que yo le decía, yo quiero ir a bañarme al río, a tirarme al río, y papá no quiere, y tiene miedo. Y me dice, haz un pequeño pozo debajo del alambre y sale por debajo, me decía el portón, ¿no? Pero era yo mismo el que me aconsejaba, ¿no? Sí, era una conversación aparentemente a dos voces, pero era un monólogo en realidad, ¿no? ¿Cuántos años tenía en aquella época? Y tendría 7, 8 años. Y como nosotros estábamos sobre la barranca, a 30 metros del borde de la barranca, llegaba el patio trasero de la casa, ¿no? Un día que fui ahí, buscaron por todos lados el famoso portón verde. Y de pronto trajeron un enorme portón, porque el portón era un portoncito chico de fabricación casera. Y trajeron un portón enorme verde, y yo dije, caramba, ¿cómo creció? Porque para mí estaba tan lleno de vida ese. Pero lo impresionante es ver que la gente del lugar no, ni siquiera sabe, la gente no le interesa. Hay que ver que yo fui prácticamente un lector y un escritor un poco extraño a la mentalidad e idiosincrasia de la gente, ¿no? Sí, pero sin embargo usted se alimentó con Iturbe. Sí, claro, y están todas sus monedas, sí, Iturbe, sí. Zapucay también. Sí, claro, eso era evidente porque eran los alimentos naturales de mi conocimiento del mundo. Incluso hasta Zapucay, porque en ese tiempo la colonia de leprosos estaba en Zapucay. Esa gente había sido como expulsada. Y cuando éramos estudiantes, a mí me había quedado el recuerdo muy profundo de esta gente, y organizamos una misión que iba a llevarles ropa, alimentos, cada tanto, ¿no? Había un temor, yo diría bíblico, en contra de los leprosos, ¿no? ¿Y de verdad estaba en la francesa? ¿Cómo? ¿De verdad estaba en la Liga de Francia? Sí, llamaba Iris. El elemento francés para mí era una cosa maravillosa, porque era única, ¿no? Yo me ponía a escuchar la conversación de los dos franceses que estaban ahí, y no estaban nunca de acuerdo. Y había discusiones y a veces bastante fuertes entre los dos. Y a mí me parecía es una forma de amor, esa pelea entre ellos, porque no tenían otra forma de contacto. Era el amor en forma violenta. Luego fuimos al Tapé. Entonces nos paramos en una casa y la gente del lugar, una familia vera, nos ofreció un café. Empezamos a hablar, y yo les preguntaba, pero ¿dónde está el Cristo del Tapé? No, ni siquiera me conocen a mí, porque no, tampoco lo conocen ustedes. Yo estuve mucho tiempo afuera, ¿no? Pero el Cristo de Itapé es ficción, pura ficción. Es ficción, todo ficción. Porque nos dijeron que, bueno, Itapé significa piedra llana. Sí, piedra chata. ¿Sí? Piedra. Y que porque había una piedra plana encima del cerro cerca de Itapé. Y Sí. bueno, corre un mito que dice que desde debajo de la piedra plana hay oro, pero que no se la puede levantar.
Y bueno, esa es una leyenda también que surgió ahí. Incluso yo recuerdo de haber hecho una expedición con otros muchachos para ver ese lugar. Y llevamos un par de caballos de tiro para sacar la piedra, ¿no? ¿Ah, sí? Porque nosotros pensamos que abajo había una especie de caverna o de, por lo menos una especie de hueco, ¿no? Claro. Y logramos sacar la piedra, pero no había nada. Sí. Qué bueno. Pues buscamos el Cristo por todas partes, entrevistamos al cura y le preguntamos por el Cristo y nos dijo, no, el Cristo de Icarte es algo ficcional, nunca ha existido, y nos enseñó el Cristo de la iglesia y firmamos, por supuesto, el verdadero Cristo de Icarte, Claro. que está encima del altar. Vamos a descansar hasta la medianoche, muchachos. ¡Los camiones al monte! ¡Rápido! Soy director de una organización, Servicios Profesionales Socioantropológico y Jurídico, que tiene el propósito de investigación antropológica, sociales y culturales, y especialmente legalización de los asentamientos de las comunidades indígenas. Yo creo que este hecho en relación a los indígenas influyó gravitantemente en el Paraguay actual, cuando que por años hemos vivido rechazando el empleo, siquiera el idioma. Actualmente hay un afán respetable, aunque insuficiente, del colegio, llamémoslo así, de las escuelas, enseñando el idioma guaraní. Infelizmente no se tiene conciencia que el idioma guaraní es un idioma natural, es un idioma original. A niños se le está intentando introducir al manejo del idioma. Y yo veo, observo que se avanza muy considerablemente. ¿Y tu familia de qué parte de Paraguay es? En Ñembucú. ¿Y dónde queda? Queda en el sur del Paraguay. ¿Y te hablaba en guaraní de niño? No. ¿No? ¿Te hablaba español? En español, sí, en español.